Vamos a empezar, vamos a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te pedimos y te damos gracias, Señor, por este día, y te pedimos que tú nos acompañes en este servicio, Señor, en esta enseñanza, que abras nuestras mentes, nuestro corazón, y que nuestro espíritu reciba toda palabra que viene de ti, Señor. Te pedimos que tú transmitas el mensaje por medio de mí, Señor. Yo soy tu instrumento, Señor, y que bendigas a cada persona que está aquí en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema del que les voy a hablar hoy es el tema de la fe. En el pasado se ha hablado, yo creo que durante toda la vida del creyente o de la iglesia se habla continuamente sobre la fe. El problema es que a veces perdemos el sentido de lo que es realmente la fe del creyente. Y hay que establecer unos parámetros en realidad para saber qué es lo que nosotros profesamos o qué significa la palabra fe. A veces la fe la utilizan de varias maneras, inclusive en la Biblia se le da varias definiciones, no de manera abierta, sino de manera en que se escribe el mensaje. Nos da a entender que la palabra fe puede significar más de una cosa. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a entender lo que es en realidad la palabra fe y lo que es la fe dentro de la vida del creyente. Vámonos a 2 de Tesalonicenses 1:3. Dice así: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Si nosotros vemos ese versículo, nosotros podemos ver que el apóstol está dando gracias a los tesalonicenses, dice, por ellos y por la fe que va creciendo. En ese sentido, nosotros podemos entender que la palabra fe es algo que vive dentro de nosotros y es una parte del creyente. Cuando dice va creciendo, nosotros debemos de entender que la fe que tenemos es algo que se desarrolla, no es algo que simplemente ya la tenemos. Hay mucha gente que le preguntas que si creen en Dios, ¿no? Yo creo en Dios, y automáticamente asumen ellos, o asume la gente, que ya tienen fe o fe en el Creador, y no es así. Hay gente que dice inclusive que tiene fe en que el día de hoy le va a ir muy bien, o cuando van y buscan un trabajo, ¿no? Dicen, yo tengo fe de que me va a ir bien, yo creo en mí mismo, y ese tipo de pensamiento, aunque sí es cierto, no es la fe a la que nosotros nos referimos. La fe a la que nosotros nos referimos es la fe del creyente, la fe del Hijo de Dios, y esa fe empieza muy pequeña y con el tiempo se va desarrollando. ¿De qué manera lo vemos nosotros que se desarrolla en el creyente? Lo podemos ver cuando tenemos una persona que llegó a la congregación hace 5 años, se quedaba muy calladito sentado en la silla de la orilla, 5 años después ya está predicando. La fe de la persona fue creciendo, desde el momento que llegó empezó a crecer. ¿De qué manera? Conociendo la Biblia, conociendo lo que son los estatutos de Dios, la vida del creyente. Y nosotros tenemos que entender, de acuerdo a Hebreos 11:6, gracias, sí, es que está bien caliente. De acuerdo a Hebreos 11:6, que dice así, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que entender esa parte, esa parte me gusta de los hebreos, porque si nosotros vemos esta carta, y es muy importante siempre que leemos la Biblia, leerla dentro del contexto que está escrita. Cuando nosotros leemos la carta a los hebreos, el mismo título de esa carta nos dice a quién fue dirigida. A los hebreos, o lo que lo conocemos también hoy en día como a los judíos. A los judíos, aquellos que creían en el Mesías, que ya traían la fe de sus antepasados, y aquellas personas que vamos a suponer que aquellos que ya cargaban con el mensaje, aquellos que ya conocían del mensaje. El pueblo judío ya conocía de Dios desde 2000, 3000 años atrás, 4000 inclusive si somos un poquito estrictos. Pero el pueblo gentil
era el que desconocía de Dios, la mayoría no conocían de Dios. Entonces cuando le escribe esto, el autor de esta carta, que no se sabe quién fue, pero obviamente era un judío, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces cuando una persona se acerca a Dios, debe de creer o tener fe en ese Dios a quien está profesando como su creador, o está profesando que es a quien conoce. Y la parte clave es, si nos regresamos a Hebreos, ahí mismo, pero al versículo 1. Vámonos al versículo 1 y ponerlo dentro del contexto que hay. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Alguna vez han escuchado ese versículo? Yo creo que es uno de los versículos más repetidos en la vida del creyente, ¿verdad? Pero hay un problema que yo me he dado cuenta durante los años respecto a ese versículo. Si nosotros tomamos en contexto todo lo que es Hebreos 11 y nos regresamos al 10 también, vamos a evitar dividir las cosas en capítulos y versículos, porque eso a veces nos hace pensar que está hablando de otra cosa diferente. Si nosotros leemos las cartas de manera corrida, nosotros podemos ver que se trata de un tema, a veces se entra en un paréntesis de ese mismo tema y regresa al tema, o es una carta pues, pero yo les puedo asegurar así con 100% de certeza que cuando los apóstoles o cuando los profetas escribieron los libros y las cartas, etcétera, no le pusieron capítulo y versículo, era corridita la carta. Entonces nosotros cuando vimos hace ratito, o un momento atrás, en Hebreos 1:6, que la fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se le acerca crea que le hay ¿quién? Que está Dios. Si nosotros regresamos al 1, nosotros podemos ver que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay que ponerlo en contexto de con quién hablaba. ¿A quién le hablaba? A los judíos, a los hebreos le escriben esta carta. Y muchas veces este versículo se toma como de una manera muy mágica, esotérica, ¿no? De que dicen: yo voy a creer que mañana voy a tener empleo, o que mañana voy a comprar mi boleto de lotería y voy a tener fe que me lo voy a ganar. Así piensan muchos, ¿verdad? De esa manera. Yo tengo fe en que me va a ir bien, y yo tengo fe en que me van a dar mi casa. Eso es cierto hasta un cierto nivel, pero eso no es en sí a lo que habla este versículo. Cuando dice fe es la certeza de lo que se espera, estaba hablando de la certeza de quién era el Mesías. Y también dice la convicción de lo que no se ve. ¿Puede alguien ver a Dios? No puede una persona ver a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Alguien ha visto un ángel? ¿Alguien ha visto a Jesús? ¿Alguien ha visto el cielo? Que se les aparezca, que aquí aparezca, nadie lo ha visto. Entonces cuando una persona profesa tener fe, profesa que está cierto y seguro de quién, de que Jesús vino, de que Jesús resucitó, de que Dios existe, de que Dios es el creador, etcétera, etcétera. Por eso nos dice la palabra que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Ese es donde hace la correlación entre los versículos. El creer que la fe significa nada más un pensamiento mágico de que mañana va a suceder todo lo que quiero, y eso es lo que se predica hoy en día, ¿verdad? Se predica en muchas iglesias de esa manera. Es que tienes que tener fe, es que tienes que creer que mañana te sacas la lotería, y te dicen: ven y diezma tus $1,000 y ten fe que mañana tienes 10,000. Eso no es la fe. La fe es la seguridad, dice, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que espera el creyente? ¿Qué es lo que estamos esperando hoy en día? La venida del Señor. Esa es la certeza de lo que se espera. Cuando se le escribía a los hebreos era eso, se estaban esperando al Mesías. Entonces les dice, tener fe es esa certeza también de... no estoy negando lo otro, estoy refiriendo a que la fe no es en sí un pensamiento sobre todo dame a mí, como a veces se utiliza ese versículo para hacer al creyente pensar que la fe está ahí para nada más servirme, sino este versículo se habla, dice, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? La venida del Señor. ¿Qué se esperaba? Que viniera el Mesías,
¿Qué se espera? El milenio, y nosotros estamos ciertos de eso. Y dice la convicción de lo que no se ve. ¿La convicción de qué? De que no vemos a Dios, pero sabemos que existe y sabemos que está ahí. Es esa convicción. Una convicción que, a pesar de que la gente lo niegue, que se puede uno juntar con sus amigos y sus amigos decir, yo no creo que Dios exista. Y la convicción de lo que no se ve es decir, yo creo que sí. No sé si alguna vez vieron la película de Contacto. ¿Nunca la han visto? Una película ya medio viejita. Para aquellos que no la han visto, se la recomiendo, está muy buena, porque toca el tema de la fe, de cierta manera, en la película. Pero cuando están platicando, dialogando un ministro y una científico que era ateo, ella dice, yo no puedo creer en algo que no he visto. Y el ministro le dice, ¿cómo tú puedes creer en Dios? Dice, es que yo no puedo creer en una vida sin que no exista Dios. Y toda la película se trata del tema. Al final, los que ya la han visto se recuerdan que al final, después de que hace un viaje, es de ciencia ficción, pero es un libro muy viejo que se puso en película. Cuando ella ve al final y voltea a ver al ministro, porque ella le reclaman, oye, todo lo que tú estás diciendo que tú viste en tu viaje, no hay evidencia. Dice, pero yo lo viví. Y yo te puedo decir que yo lo viví y yo lo creo porque yo sé que está ahí, tengo la certeza y la convicción de que es verdad. En eso voltea a ver al ministro y el ministro le hace, ¿verdad? Ahora ya me entiendes. Entonces, a esa certeza es a la que se refiere la Biblia. No al sentido de que nosotros creemos que es para mágicamente darnos lo que esperamos. Sí, en parte sí es así la fe, pero ese es otro tipo de fe, no la fe básica o principal, la del creyente. Si nosotros analizamos bien el versículo, nosotros podemos entender que la fe es una seguridad firme, una esperanza segura y un convencimiento total. Cuando alguien llega y les dice, yo no creo en Dios porque yo no tengo la evidencia, ¿ustedes qué le dicen? Si tienen fe, van a decir, yo estoy convencido y tengo convicción de que sí es verdad y que sí existe. Hay gente hoy en día que niega que Jesús existió. A mí se me hace la gente más tonta, por eso hay que educarse. Por eso les aplaudo a los que se graduaron. Porque hay gente que dice, no, Jesús nunca existió, lo inventaron. Y todos los historiadores, los romanos que lo odiaban, escriben de él, que lo crucificaron en los libros históricos romanos. Josefo, un judío que no era creyente, escribe sobre él, un historiador judío, y tú me estás diciendo, y otras evidencias que hay, pinturas y todo de aquellos tiempos, y tú me dices que no existió. No existió. Pues entonces de verdad necesitas regresar a la escuela o volver a nacer para que se te quite lo burro. Lo mismo que aquellos como los de la nación de Irán que niega que existió el holocausto. El holocausto nunca sucedió. No, pues nunca has ido a Auschwitz a ver ahí los campos de concentración. O sea, eso los construyeron nada más para inventar una mentira, para que todo el mundo se la crea. Y hay gente que lo niega. Pero nosotros, ¿qué sucede? ¿Nosotros vimos que sucedió el holocausto? No, pero sin embargo creemos que sí fue algo real. Nosotros vimos que a Jesús fue crucificado. No lo vimos, sin embargo lo creemos. Entonces nosotros debemos de entender que la fe es precisamente esa convicción de algo que no hemos visto, no hemos sentido, pero sabemos que está ahí. Es algo innegable en nuestro ser. Que alguien diga, niega que Jesús existe o que Dios existe. Les decía la semana pasada, yo creo que el creyente más terco que hay sobre la existencia de Dios es el ateo, porque el ateo se pelea con alguien que dice que no existe. Pues ¿cómo vas a pelear? Vas a escribir libros, a salir en la televisión, a hacer campañas, a hacer marchas, todo en contra de alguien que según tú no existe. Es la cosa más tonta del mundo. Yo les decía, es como si yo me enojara y algún día me pusiera a hacer marchas y escribir libros sobre cómo el mundo de Narnia no existe. Pues es obvio que no existe, es ficción. Y no conozco a nadie que se ponga a hacer
campañas y se ponga a escribir libros y salir en las noticias y enojarse con algo que profesa, que dice que no existe. Por eso el ateo es el que yo creo que de los que más fe tiene respecto a Dios. Porque vemos a creyentes o a personas que vienen a la iglesia, creen y se van. Y ahorita lo vamos a ver qué es eso. Pero nosotros debemos, de acuerdo a la Biblia, entender qué es la fe. Vámonos a Efesios 4:5. Efesios 4, versículo 5. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Fíjate bien, a lo que estaba hablando ahí el apóstol era que hay un Señor para todos. Y ahorita lo vamos a ver más en detalle. Hay una fe. Y eso es donde nosotros debemos de también ser firmes en nuestra convicción sobre lo que nosotros creemos. Hoy en día hay mucha crítica acerca de que por qué en esta iglesia, o en otras también alrededor del mundo, no somos los únicos, ¿verdad? Pero por qué en esta iglesia se celebran las fiestas, y dicen así entre comillas, de los judíos. Las fiestas judías, ¿por qué se celebran? ¿Y por qué se cree en la Torah? ¿Y por qué se cree en la ley? Porque es una fe. La fe no es cristiana, la fe es judeo-cristiana, como les he repetido, les he dicho recalcadamente, judeo-cristiana. El gentil cree gracias a la fe judía, no a la fe, no existe la fe cristiana. La fe cristiana es simplemente un seguimiento a la fe judía. Y la fe judía es la que profesaba Jesús. Entonces por eso aquí en los Efesios hace el apóstol ese recalco. Un Señor, una fe y un bautismo, o sea, un nacimiento de nuevo. Entonces lo que creen ellos, o los judíos, y lo que creemos nosotros es exactamente lo mismo. La diferencia es que ellos niegan, o algunos de ellos niegan, que Jesús era el Mesías y otros no. Es la única diferencia, pero es la misma fe. Por eso es que si leen la carta a los romanos, ahí entra en detalle ahí el apóstol Pablo diciéndoles todos esos detalles. Judas, versículo 3, dice que la fe habla de la fe dada a los santos. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿En cuál fe? En esa misma fe que profesamos. Ese credo, cuando se escribió el credo cristiano, que tiene tintes de catolicismo, pero el credo cristiano hablaba precisamente de que creemos que en un Dios, y creemos que Jesús es el Mesías y que somos salvos por su muerte. Esa es la misma fe, y esa es la fe, fíjense, esa profesión de fe es de la que habla todo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, hagan de cuenta, son 4,000 años, de un viaje de la humanidad hacia entender y conocer quién iba a ser el Mesías. Es precisamente ese viaje. Entonces, dentro de esa palabra fe existen varias definiciones. La fe que es la natural o la humana, la que les decía, la fe natural o la humana es sí creemos en ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien se enferma y va al doctor y el doctor le prescribe un medicamento, la persona cuando se lo toma, ¿cree que va a ser sano o no? ¿Cree? Pues si no, no se lo tomara, ¿verdad? Tómate esto para que te sane. No sirve para nada, me lo voy a tomar. No, si una persona no cree que va a servir, no se lo toma. Seamos honestos, ¿verdad? No se lo toma. Si la persona dice no sirve para nada, no se lo va a tomar. Pero esa fe natural o humana es esa a la que me refiero, esa del médico, o de que vas o cuando viene uno a la iglesia, a veces vienen a la iglesia y oran por nosotros. Esa fe es tanto divina como humana, porque la persona que cree o que tiene esa convicción, por eso pasa para que oren por ellos. Una persona que no cree, le dice, y se puede parar aquí una persona y decir, alguien que le duele el lomo, bueno, no el lomo, ¿verdad? Sí, es feo. Alguien que le duela, no sé, la cabeza, algo serio, ¿verdad? Que tenga dolor de piernas, o que se fracturó un brazo y nada más no se le sana, etcétera. La persona que no tiene fe nunca se va a parar de su silla y pasar enfrente a que oren por ella.
La persona que tiene fe, esa misma fe humana es la que nos lleva y nos impulsa a pasar aquí enfrente. Pero no es la fe a la que nosotros nos referimos. La otro tipo de fe es una fe que es emotiva en cuanto al Evangelio. Si nosotros leemos, ¿os recuerdan la parábola del sembrador que el Señor Jesús les contó al pueblo? Sí recuerdan, ¿verdad? Que avientan semillas y unas caen en espinos, otros caen en tierra buena, otros caen sobre la carretera o sobre el camino, etcétera. En Mateo 13:20, vámonos a Mateo 13:20. Dice, y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay a veces ese tipo de fe, esa fe emocionante, ¿no? Que llega a la congregación, está bien emocionado, sí, y viene y está 6 meses y está bien emocionado, y al rato se va, se le olvida, porque nunca perseveró, nunca tuvo esa fe, nunca tuvo convicción en lo que estaba aquí, en lo que el motivo por lo cual venía a la congregación. Era una fe emotiva. Y yo les he hablado en el pasado, ¿no? Les he dicho que cuando hacen las convenciones y cuando hacen congresos, etcétera, ya sea del tipo que sea. Por eso las empresas hacen convenciones y congresos, porque eso motiva a la persona. Está bien emocionada, sale del ese y el que venda 50 casas este año se va a llevar el Mercedes que está allá afuera, y salen y todo el mundo dice, yo soy el que me lo voy a ganar, y no, yo, ya verás que... Y salen todos emocionados y quieren el Mercedes-Benz porque van a vender las 50 casas. ¿Y cuánto les dura la emoción? Como 2-3 días. Al tercer día regresan a los hábitos viejos, que es llegar a la oficina y estarse sentados así, estar con la flojera. Porque esa es una como fe emotiva, que nada más se produce de ese momento, de la emoción, del ambiente, de lo que se dijo y lo que se hizo en ese momento. Me acuerdo que Alberto una vez ponía un video de una película que se llama Glengarry Glen Ross, que hablaba sobre ese tipo de personalidades. Y el Alec Baldwin se ganó el Oscar, creo que por esa escena de 10 minutos. Y era porque les dice sus verdades, les dice, ustedes es que no hay motivación, es que el café no está bueno, y les pone una buena zarandeada ahí en la oficina. Y eso es lo que sucede a veces con el creyente. Llega bien emocionado, llega a la congregación, se emociona porque ve milagros y se va. Esa es a la que se refiere, lo recibe con gozo. Y si nos vamos al 21, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego dice, ya vinieron los problemas y tropieza. Lo que a mí en lo personal me deja pensando es cómo es que, dice, la aflicción a veces, y ese es el pretexto, y dice aquí por causa de la palabra, pero también a veces por nada más precisamente porque dice, tenía un problema y no se me solucionó, ¿verdad? Y a veces la aflicción viene por causa de la palabra, en el sentido de que te peleas con un familiar. Fíjense, ese es el peor, o ese es el problema más grande que tiene el judío ortodoxo que empieza a creer en Jesús. Yo veo los testimonios de judíos que crecen en hogares ortodoxos o en hogares muy religiosos judíos que no creen en Jesús. Dice, y en el momento que creo, dice, me corren de mi casa, ya no me hablan. Y había gente que dice, a mí me corrieron, a mí me escupió mi mamá, a mí me y así sucede. Y esa es la aflicción por causa de la palabra o por causa de la verdad. Hay gente que realmente no resiste. Estoy seguro que dentro de esos muchos testimonios que hay que dicen que a pesar de esas dificultades permanecieron en la fe, estoy seguro que hay muchos que la negaron, que dijeron, no, pues yo con tal de no hacer enojar a mi mamá voy a volver a creer lo que antes creía. Pero eso es lo que sucede con una fe de esa emotiva y infructuosa, que nada más llegan las dificultades y se echan para atrás, porque nunca hubo convicción. Hubo nada más un momento de motivo, pero no hubo una convicción que dijera, yo realmente lo creo, lo vivo, lo siento, como cuando les dije sobre esa película. Dice en la película al final, dice, pero es que ninguno de nosotros vimos lo que pasó, tú dijiste que fuiste y viste, hiciste y eso, y no sucedió y no hay evidencia. Pero es que yo lo veo, lo creo y no importa lo que digan, yo lo voy a creer. Bueno, esa es la convicción que debe de tener el creyente. Y la fe verdadera
que es la que les hablaba de Hebreos 11:1. Aquella fe donde hay certeza de lo que se ve, de lo que no se ve, y en realidad convicción de la fe que tenemos. Por eso es que hay que tener mucha convicción o mucho fervor en lo que nosotros estamos predicando. ¿Cuántos de ustedes han tenido amigos que les dicen que no creen? O que dicen, ¿por qué crees eso? ¿Por qué vas a la iglesia? De repente nos damos cuenta porque vemos a la gente venir aquí a la congregación y están 2, 3 semanas y después ya no los vuelves a ver. ¿Y qué le pasó a fulano? ¿Y que no había venido? ¿Y que no oraron por él y se fue? Y si te los llegas a encontrar en la calle, pues te pueden decir una de 1000 historias sobre qué es lo que pasó en sus vidas. Pero curiosamente nosotros tenemos que entender que la fe viene de Dios. Vámonos a Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esa fe de convicción es un don de Dios, es algo que Dios nos da, no es algo que nosotros creamos. A veces me quedo pensando sobre esa parte del don de Dios, y es porque nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé para que crezca esa fe. No es algo que nosotros vamos a crear, no inventó el hombre a Dios, como a veces se dice. No, el hombre inventó a Dios porque no tenía nada que hacer. Pues qué cosa tan aburrida, ¿no? Inventar todo un libro y a inventar una historia de 4000 años y porque no tenías nada que hacer. Inventado por cientos de diferentes autores, personas en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos que en Dios, en el Creador, es porque Dios nos da ese don o ese regalo de creer en Él. Algo ve en nosotros que dijo, esta persona le voy a dar ese don de fe. Y fíjense, curiosamente, como les decía, el ateo es el que cree, sin embargo no tiene la fe. Cree que existe, todo el hombre, toda la humanidad cree en la existencia de Dios. Porque estaba viendo yo sobre la historia de México a tiempo atrás y cómo adoraban a dioses, ¿no? Si recuerdan su historia mexicana, cómo los pueblos indígenas tenían sus diferentes dioses. Qué curioso que culturas que nunca se vieron, nunca tuvieron contacto una con otros, todos tienen el concepto de una deidad. Todos tienen ese concepto de una deidad, pero ¿por qué si no hay cultura atea que diga no existe nada? Todos tienen de una u otra forma una cultura sobre la creencia en una deidad. Que esté torcida, que esté mal, que haya evolucionado de una manera o de otra, es otro tema, pero todos tienen esa convicción de que existe una deidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en la verdadera deidad. Si nos vamos a Hebreos 12:2, nosotros leemos que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por lo cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el que nos da la fe? De acuerdo a la palabra, Jesús es el que nos da la fe, Dios es el que nos provee con esa fe. Nosotros tenemos que entender también, de acuerdo a Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De acuerdo a Romanos 10:17, la fe es algo que nos da el Espíritu Santo. Las personas que escuchan la palabra es donde en ese momento ya pueden, vamos a decir, esa semillita ya empieza a germinar por obra de Dios. Recuerda Romanos 10:16 y segunda de Tesalonicenses 3:2 que ya vimos, es solo para algunos, para los que creen. La fe es solo para aquellos que creen, y aquellos que creen, esa creencia es algo que nosotros debemos de profesar personalmente. Yo creo en el Señor, sí, yo creo porque yo sé que existe. Y entonces por eso es que empieza a crecer, y es algo personal. Romanos 14:22 nos dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes fe? Dice. Le pregunta al hombre, ¿tienes tu fe? Tenla para con Dios. La fe también, como les decía, de acuerdo a la lista diferente que tengo yo de lo que son definiciones de fe,
dice que es universal, de acuerdo a Efesios 4:5. Ya lo leímos ahorita, ¿verdad? Dice un Señor, una fe y un bautismo, es universal. Por eso es que cuando leemos, y hay que siempre ser bien conscientes de esto, existe lo que se le llama la teología del reemplazo. No sé si han escuchado ese término, que dice que la iglesia suplanta al pueblo de Israel, y eso es una vil mentira. Eso no viene ninguna vez en ninguna parte de la Biblia, viene todo lo contrario. Sin embargo, hay gente, y por obra de Satanás, que quiere confundir al creyente y decir que no, que el creyente lo sustituye, y no es verdad. No existe ni una sola parte en la Biblia que diga de esa manera. Al contrario, inclusive dice, de los dos se hizo un solo hombre. El extremadamente religioso que cargaba con la ley, y aquel que no trae ley, que cree por fe. O sea, que cree algo que es ajeno a él, algo que no es de su cultura, no es de sus antepasados, sin embargo cree en algo que este pueblo que tiene desde hace 4,000 años profesando una fe, y dice, este cree por fe, este cree por letra, y de los dos se hace uno. Y eso es a lo que se refiere en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Un bautismo es lo que se le llama el mikvah, que es el volver a nacer. En la cultura o en la expresión del judaísmo se hace de manera muy seguida, no es nada más una vez, especialmente en las mujeres, es una vez al mes. Aquí hay una mikvah en San Diego si quieren ir a conocerla, pero es limpiarse, nacer de nuevo, eso significa el bautismo. Y la fe es contraria a la duda, dice Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y fíjense cómo expresa la palabra el tema de la fe. El tema de la fe lo menciona de una manera de que nosotros le pedimos a Dios creyendo. Si nosotros buscamos un trabajo, un empleo, una casa, un auto, etcétera, y le pedimos a Dios, ¿lo hacemos de qué manera? ¿Dudando o creyendo? Fíjense qué curiosa es a veces la fe del ser humano. Hace mucho, ¿se acuerdan cuando, bueno, y aún todavía sucede, cuando van cruzando la línea del otro lado para acá? Y se acuerdan que hace como 20 años todo era fayuca, ¿se acuerdan? Porque nunca te dejaban pasar nada. Sí se acuerdan, ¿verdad? Los que iban al otro lado, que hasta comprabas mandado y lo escondías. Y me acuerdo que aquí en la iglesia, cuando comprábamos cosas como las bocinas, las sillas y eso, en Tijuana no vendían nada de eso, la verdad, no vendían nada, micrófonos y todo eso. Entonces llegabas a la línea y los de aduana, no pasa. Y me acuerdo que teníamos una van, la iglesia tenía una van, que parecía una barra de pan grandotota, así bien fea, azul, decía, se entraba padre y se le andaba cayendo las llantas, estaba bien destartalada. Bueno, se la acabaron. Y un día fuimos a la tienda de música y compramos unas bocinas, que no sé dónde están, por ahí están unas bocinas, unas cuadradotas gordotas, ¿no? Y íbamos quitamos los asientos y pusimos las bocinas y las tapamos con un mantel. Porque en aquel entonces habían las vanes, ¿se acuerdan que habían las vanes que tenían televisión, sillones, mesas y podías comer adentro de ellas? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? Entonces nosotros la hicimos pasar así como una de esas van y pasamos las bocinas. Íbamos en el carro, me acuerdo, íbamos pidiéndole al Señor que no nos vean. Y porque no cruzaban a Tijuana, entonces decían, pues ¿cómo vamos a tener sonido si no se venden en Tijuana? Las tenemos que comprar y no nos dejan pagar impuestos, no, era imposible pues. Y por fin las cruzamos, ¿no? Y era porque decíamos, ay Señor, escuchaste nuestra oración. Y decirte qué buena fe tenemos, ¿no? Y un día yo quise cruzar para mi casa, para mí, unas bocinas para mi televisión, para mi sistema de sonido. Y iba Mayra conmigo. Y le decía yo a Mayra, no, le digo, voy a pasar a declararla. Y dice, ¿para qué la declaras? Tú crúzate normal. Le digo, no, es que me va a tocar roja.
Y yo estaba tan convencido que me iba a tocar roja. En serio, y me era, pásate. Le digo, no, yo voy a declarar porque me va a tocar roja. No te toca, mira, puras verdes, puras verdes. No, me va a tocar puras verdes. Y yo estaba convencido, y ¿saben qué? Me toca roja. Y ya le pregunto, me acuerdo que le comenté a mamá, le digo, híjole, ¿por qué cuando crees que te va a ir así te va? Ah, dice, porque tienes fe. Tenías fe en que te iba a tocar roja. ¿Y qué pasó? Te tocó roja. Y así sucede, en serio. Es bien curioso las cosas. Yo debería haberle pedido al Señor, ¿sabes qué, Señor? Que me toque verde. Pero es que yo no había pedido, y ella creía que me iba a tocar roja, y cuando cruzamos la bocina yo pedía con fe de que no nos iba a tocar roja. Aparte el Señor sabía que era para su obra, porque ahí están por ahí guardadas las bocinas, están unas cosotas así, que se han quemado como 100 veces, y las 100 veces las hemos reparado, ¿verdad? Pero es porque nosotros estábamos en la van. Iba un amigo que ya no viene aquí a la congregación, que iba manejando la van, y no me acuerdo quién iba conmigo, pero yo iba atrás, así, pusimos una de esas sillas, traíamos, para que pareciera comedor con sillas, y las bocinas tapadas con un mantel. Íbamos según nosotros así platicando. Entonces la vio el aduanero y dice, es de esas mesas, y ha de traer refrigerador la van y todo. No traíamos nada, pero estábamos pidiéndole al Señor, y nos dejó pasar. ¿Y era por qué? Porque pedimos nosotros creyendo que sí íbamos a pasar. Y lo curioso es que la fe, de acuerdo a 1 de Pedro 1:8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La fe produce gozo. Porque las personas, el creyente cuando cree, tiene un gozo. De verdad, y es uno de los beneficios, o por decirle así, de los beneficios físicos que se expresa o se manifiesta de manera física en el cuerpo del ser humano cuando tiene fe, que produce un gozo. Y fíjense que ese gozo hace que se vean más jóvenes. Sí, ¿verdad, Roberto? Pero ese gozo, aunque no lo crean, y hasta médicamente hablando, la amargura te envejece. Yo conozco gente más joven que yo que se ven bien cateados, porque siempre están enojados, así, todo les molesta, están enojados y infelices y todo, y se ven bien viejos. ¿Y qué edad tienes? 35, ¿qué? ¿Cómo que 35 años? Pues ¿qué te pasó? Pero la fe, fíjense, produce gozo. Y ahí vuelve a recalcar en este versículo lo que les decía sobre Hebreos 11:1, que no es simplemente como dicen ahí, un mantra de que me va a suceder lo que yo estoy profesando, como cuando dicen declara y decreta con fe, etcétera. Sino la fe, dice, es creer en el que no has visto. Es esa convicción de aquel que no has visto. Y es por eso que nosotros debemos de entender y ese crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento de la fe? De que conforme pasa el tiempo, nuestra seguridad en la existencia del Creador es más firme. ¿Verdad? Es muy difícil que una persona que ya tiene muchos años viniendo a la congregación agarre un día y diga, ya no creo en Dios. Es muy difícil, especialmente cuando la persona se está alimentando constantemente con la palabra. Ya no va a llegar a ese punto que va a decir yo no creo en Dios, porque ya hubo un crecimiento dentro de la persona, se hace más firme. Romanos 5:2 nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe nos da la entrada, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Fíjense que leía sobre el rey David, y si leen en la Biblia la historia del templo, y cuando estaba el arca y que la tenían guardada en el templo, ustedes recuerdan en su historia bíblica de que una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? ¿Y qué pasaba si el sumo sacerdote tenía pecado? Moría, caía muerto, ¿no? Y ahí en el lugar santísimo estaba que el arca, y que contenía los panes de la proposición, y tenía los diferentes los 10 mandamientos, y tenía otras cosas ahí guardadas. Y leía yo sobre cómo el rey David
entraba al tabernáculo y danzaba y cantaba y se gozaba y hasta comía de ahí mismo de los panes de la proposición. Dice, bueno, pero es que ¿cómo es que no caía muerto? Porque los otros caían muertos y él no. Y era porque él entraba con una fe. Él entraba creyendo, él entraba con un gozo en su Creador. Mientras los otros sacerdotes entraban con temor sin fe, sino simplemente de manera ritualista. Y es por eso que nosotros por fe tenemos entrada a esa gracia. El rey David tenía entrada a esa gracia porque tenía fe. Una vez vi la película, me la pasó mi papá, una sobre la historia del rey David, que era de esas películas bíblicas que hicieron hace como unos 3, 4 años, no sé si se acuerdan, que todo el mundo la pirateó, ¿no se acuerdan? ¿Cuál? Sí, esas que eran la vida de todos los personajes, pues se llaman historias de la Biblia, pero que eran nuevas, que las recién produjeron, y que estaban muy bien, que salían muchos actores famosos, ¿no? Y estaba viendo la historia del rey David, y me puse a ver esa porque el que salía del profeta Samuel era el que la hacía de Mr. Spock. El Mr. Spock, ¿eh? ¿Sí se acuerdan del Mr. Spock? Entonces es el que la hacía del profeta Samuel. Entonces, yo quiero ver dónde sale Mr. Spock, ese la puse. Y en una de esas, cuando andaba buscándolo al rey David en la película, pero seguro sí era en la vida real, estaba hablando con él y le pregunta sobre la presencia de Dios, y dice, y él estaba, el rey David, sentado nada más, bien contento, le dice, es que no hay nada mejor que estar hablando con Dios. Cuando él era simplemente un muchacho que cuidaba ovejas, pero le decían, pero Dios te escogió a ti para ser rey, y empieza a hablar con él, ¿no? Pero me acuerdo muy claramente de que estaba de una manera muy sin cuidado el personaje, el rey David, ahí sentado nada más. Cuando llega y se lo encuentra el profeta Samuel, estaba en un valle solo, sentado, y le dice, no hay nada mejor, una persona así que tenía una fe bien sencilla, y que por gracia, cuando ya era rey, podía entrar a la presencia de Dios, y era porque tenía esa fe. Romanos 15:3 nos dice, 15:3, porque es 15:13, perdón. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y vean cómo se liga todo. El Espíritu Santo es el que nos da la fe, que nos trae la convicción, pero nos da gozo y paz en el creer. Y ahora sí vamos a la parte donde la fe sí produce un bienestar para la vida del creyente. La fe en su esencia, esa convicción de lo que no se ve, estamos hablando de convicción en el Dios que no vemos. Pero también esa fe en ese Creador también nos da una paz y un gozo. Una paz y un gozo de que no importa lo que pase en la vida de nosotros, todo se va a cumplir de acuerdo a las promesas que tiene Dios en la vida para sus hijos. Esa es la manera en que va a suceder la vida. Por eso es que nos da esa paz y gozo. Por ejemplo, y lo puede notar uno de manera muy, muy marcada en el creyente cuando muere un familiar. ¿No se han dado cuenta que cuando van a un velorio cristiano de algún creyente, pues de que la persona era creyente y sus familiares eran creyentes, muy rara vez ves a las personas deprimidas y llorando y ya no lo voy a ver, al menos que haya sido su hijo y tuvo un trágico accidente, cosas por el estilo? Pero cuando ya son grandes, que ya dijeron, bueno, ya pasó como decimos, a mejor vida, ¿no? Y que ya creen en el Señor y tienen esa esperanza, no lo ven de una manera deprimente de que ya no lo voy a volver a ver, sino tienen una esperanza de que lo van a volver a ver al familiar, o de que está en un lugar, como decimos, un lugar mejor. Y eso sucede con el creyente. Tenemos esa paz y ese gozo. Y vas a un velorio de una persona que no tenía ningún tipo de esperanza, y todos están llorando, deprimidos. O sea, yo he ido que de repente se murió fulano y vas ahí pues a querer hacer presencia, ¿no? Como amigo, te llegas y hasta no sabes ni cómo reaccionar, ¿no? Y llego yo de repente a los velorios de los cristianos y están cantando y están... Qué diferente hay, ¿verdad? Y es porque tienen una convicción y una fe sobre algo que no ven, pero saben que va a estar ahí esa persona.
Y dice 1 de Pedro 2:6. Dice, por lo cual también contiene las escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en quién, en el Señor, no va a ser avergonzado. Fíjense algo bien interesante. La palabra avergonzado, ¿cuál es la definición que tenemos nosotros sobre la palabra avergonzado? Es como que le dé pena, que a eso no se refiere. La palabra avergonzado en la Biblia significa el infierno. Si nosotros vemos en el libro de Daniel, que es creo que es la única parte donde se habla del infierno en el Antiguo Testamento, cuando estaba hablando de la resurrección de los muertos, el profeta Daniel dice: unos a vida eterna y otros a vergüenza perpetua. Así es como se define en la Biblia la palabra avergonzado. Y ese es un paréntesis que quiero hacer. No es de que no me van a dar pena ni me van a exhibir, algo así. No, eso no es avergonzado. Avergonzado se le llama vergüenza al ir al infierno. Y viene en Romanos, viene aquí en 1 de Pedro, viene creo que en Hechos también, esa expresión de avergonzado. Entonces dice, aquel que creyere en él no será avergonzado, significa que no será, de acuerdo a lo que dice Daniel, creo que es en Daniel 12, déjame ahorita lo encuentro. Es en Daniel 12, creo. Sí, Daniel 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A veces cuando viene en la Biblia la palabra vergüenza o avergonzado significa muerte eterna, o significa pues el infierno, como ya de manera más directa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la fe produce ¿qué? Vida eterna. O aquellas personas que creen en Dios no van a ser avergonzados. Y esa es esa confianza que nos produce. ¿Cuántas personas de las que están aquí dicen: yo tengo fe en que si viene el Señor ahorita, viene mañana, o me muero de viejo, yo voy a estar con Él? Eso es esa confianza, esa seguridad de que no van a ser avergonzados. Y hay gente que no, que le pregunta si haces una encuesta en la calle. Les mencionaba yo a la vez pasada a Kirk Cameron y a Comfort, brother Comfort, que les gusta andar en la calle, Ray Comfort se llama, y que anda en la calle con cámara y micrófono ahí en Los Ángeles, y entrevistan a la gente para preguntarles si realmente son personas buenas. Y le dice: ¿tú eres bueno? Sí. No, ¿y tú crees que en el cielo? No, que yo no. Bueno, y si te llegas a morir, ¿te vas a ir al cielo o al infierno? Y qué curiosa, mucha gente tiene toda la seguridad que se va a ir al infierno. Los ves y de repente dicen: no, pues yo creo que yo sí me iría al infierno. Y hay gente que piensa así. Pero sin embargo, el creyente, ¿qué cree? ¿Que se va a ir a dónde? A la presencia del Señor, va a estar con Él. Inclusive 2 de Corintios 4:13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y esa fe que nosotros tenemos también produce que nosotros expresemos nuestra convicción a los demás. Cuando una persona cree en Dios, ¿qué hace? Lo profesa y se lo dice a otros. Una persona que no predica el evangelio, que nunca, o que se esconde y dice: yo no creo, y se hace el que no cree, no tiene fe. Porque si tuviera fe, la persona lo estuviera gritando de todas partes o lo estuviera predicando en el Facebook todos los días. Roberto es el que me gusta, como ese sí tira las pedradas directas en el Facebook. Que no, que tú y que tu iglesia. Y el Roberto no, si no crees, te vas a ir al infierno. Y así de directo el Roberto. Yo le pongo like siempre al Roberto. Y se pelean sus amigos, los bomberos, los policías con él. Yo le pongo like de todos modos. ¿Por qué? Porque hay una seguridad y una confianza en que lo que tú estás creyendo produce un deseo de manifestarlo. Inclusive mucha gente que dice: bueno, ¿por qué no creen algunas personas? Y vámonos a Juan 10:26.
Dice, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Hay gente que no cree y no tiene fe. ¿Por qué? Porque no son ovejas. O no son las ovejas del Señor. Y no todos son y no todos van a ser. Y hay casos en los que en una familia, yo he conocido familias de donde hay un pastor y de repente tiene 5 hijos, por ejemplo, y uno de ellos no cree y es el vago y se va, porque no era oveja, a pesar de que estaba en creció conociendo y todo, pero no es oveja, no cree porque no es oveja de Dios, no es oveja del Señor. Por eso es que cuando vemos una persona así que se niega a creer, es porque nunca ha sido escogido para ser una oveja. Y hay gente que no, inclusive que son llamados, dice la Biblia, muchos son llamados, pocos escogidos, porque te llama y lo niegas y dices yo no quiero ser, entonces por eso no cree. Primera de Pedro 1:7. Y esta parte es muy importante, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense, se va a probar la fe del creyente, pero dice que es más preciosa que el oro. El oro se prueba con fuego, igual la fe del creyente, pero esa va a ser manifestado, como les decía en Daniel 12:2, unos para vergüenza perpetua y otros dice para vida eterna. Entonces nosotros vamos a creer, va a haber dificultades, sí, pero si nosotros persistimos en esa fe, vamos a poder estar en la presencia de Jesús. Dice Santiago 1:3 que dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mateo 13:9-23 dice, es la buena tierra. Cuando hablaba de la parábola del sembrador, dice la fe que cae, o la semilla que caía en la buena tierra que produce buena fe. Esa debemos de ser nosotros. Y en Mateo también 13:9-23 nos dice que la verdadera fe da frutos. Y es muy importante cuando nosotros vemos la parte donde dice, por sus frutos los conoceréis, es precisamente porque esas personas tienen fe. Algo que sucede muy a menudo por ejemplo, ahorita que está muy popular el asunto del Islam, que dicen unos, es que los terroristas no son verdaderos musulmanes, no, es que por la fruto lo conozco. Si ellos profesan el Islam y hacen actos terroristas en nombre del Islam, está produciendo fruto su fe. Simple y sencillo, así es. Que no todos lo hagan, pues no, pues dicen, no todos nos vamos a matar. Unos son escogidos para que se maten y los demás reciben el beneficio, entre comillas, del acto terrorista de suicidio que comete esa persona, porque supuestamente es honroso para la familia de un musulmán que un familiar se suicide en un acto de venganza o de lo que sea. Entonces da fruto, igual ese es su fruto y por eso lo conoces. En el creyente es lo mismo, el creyente da un fruto opuesto a ese, que es un fruto, dice que fruto cual al 100, cual 70 y cual al 30 por uno. Y nosotros vemos el fruto de la fe. Y lo podemos ver en el mundo en el que vivimos, fíjense, el fruto de la ideología, vamos a llamarle así, judeo-cristiana, es que nosotros tenemos uno de los principios más básicos de la por decirle religión judeo-cristiana, es la libertad de escoger. O sea, el hecho de que nosotros vivimos en una democracia es precisamente un fruto de la fe. El hecho de que nosotros podemos escoger qué trabajo tenemos, qué vamos a estudiar, qué vamos a comer hoy, qué vamos a hacer, esa libertad que tenemos es precisamente un fruto. Y el hecho de que nosotros, por ejemplo, que países donde las bases de su nación, de la constitución, son judíos cristianas y tienen una libertad más grande a la que tienen otros, es precisamente un fruto de esa fe. Si van a los países musulmanes, por muy bonitos que estén, algunos, pero no hay libertad. Por ejemplo, en Arabia Saudí la mujer no puede manejar, porque chocan, se van maquillando mientras manejan. No es por eso, sino porque las mujeres no tienen derechos. No tienen derecho, no, por eso no las dejan manejar. Y tienen que ir cubiertas. Y así completamente y nadie las puede ver.
Y van a lugares como los Emiratos Árabes y está muy bonito, Abu Dhabi, lugares así. Y, ¡ay, qué bonito! Sí, pero es el fruto ese de esclavitud. Ese es el resultado de esclavitud y de muchas otras cosas muy malas. Pero no hay libertad. Veía yo historias sobre gente, una persona que andaba en shorts, una mujer, y ya la andaban metiendo a la cárcel porque enseñó las piernas. No, pues aquí todas estuvieran en la cárcel en Tijuana. Y es porque allá no había libertad. Solamente pueden traer shorts si están en la playa. Y luego de ahí algunas se ponen el burkini, que le llaman, que también se tapan la cara así, todo así, pero es para nadar. Es igual al otro, pero ese es contra el agua. Pero ¿dónde hay libertad? ¿Existe o no existe? Existe una ideología, un sistema de esclavitud. Por eso es que nosotros debemos de ver, de acuerdo a como dice la Biblia, que la verdadera fe nos da libertad y produce fruto de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y es por eso que hoy en día nosotros estamos viviendo. No es perfecto este mundo, nunca lo va a ser hasta que venga el Señor. Pero a pesar de todas las dificultades que tengamos en México, tenemos un cierto grado de libertad. ¿O no es así? A veces yo me quedo, ¿por qué no nací en otra parte? Y luego me quedo, no, estoy bien aquí. Estoy bien aquí, porque en Estados Unidos se pagan muchos impuestos y aquí casi no se pagan impuestos, ¿verdad? Y aquí pues se puede vivir más tranquilo y allá no, allá tienes que siempre estar ahí. Me ponía yo a razonar, pero gracias a Dios que nací en México, decía yo, qué bueno, sí. Y que no nací, por ejemplo, en algún país donde hay dictadura, como Venezuela, como Cuba, etcétera, donde se dicen ser cristianos, como decía Hitler, se decía ser cristiano, pero cómo vivían en opresión, no daba fruto, no había fruto. Entonces nosotros debemos de entender que la verdadera fe es una sola fe. El creyente no tiene muchos distintos tipos de fe, pero sí una fe que actúa de distintas maneras. Porque la fe en el creyente es en el Creador es la que produce nuestra fe en otras cosas, en que si nosotros nos enfermamos, tenemos la seguridad que vamos a ser sanados. En que si nosotros tenemos necesidad económica, por ejemplo, o de vivienda, etcétera, sabemos que pidiéndole al Señor, el Señor nos va a contestar y nos va a dar de acuerdo a nuestras necesidades. Que si necesitamos comer y si necesitamos vestir, esa fe que tenemos va a producir el resultado de que vamos a tener siempre que vestir y siempre que comer. Entonces no son diferentes tipos de fe, es una sola fe que tiene diferentes maneras de manifestarse o de producir fruto en la vida de un creyente. Y es por eso que nosotros debemos de cultivarla a diario. ¿Y cómo se cultiva la fe? Leyendo la palabra. Lo vimos hace rato, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer la fe? Va a crecer leyendo y estudiando sobre la vida del creyente. Yo ayer me puse, por ejemplo, ya ven que les digo que siempre que se avienten un capítulo de los Proverbios al día. Yo ayer leí 4 y ya los he leído un montón de veces y leí partes que, ni me acordaba, o sea que como que te vuelve a caer el 20, ¿no? Pero sí se lo he leído como 50 veces y ahora que lo leí, como que algo hizo clic en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿y eso qué va a producir? Va a producir crecimiento, va a producir mejores resultados en la vida de uno, mejores resultados en la manera en lo que uno actúa, en la manera en que uno se relaciona con los demás, etcétera. Porque la fe me llevó a leer esos capítulos de la Biblia, y la fe va a manifestarse de diferentes maneras a futuro. Entonces es muy importante que nosotros digamos, yo tengo una fe, sí, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, o un nacimiento de nuevo, que es cuando uno cree que vuelve a nacer, y es la misma fe, y es donde nosotros rompemos con esa idea de que si nosotros hacemos una celebración que aparentemente parece judía, pero no lo es, sino es del Señor, no es ajena a nuestra fe, es parte de nuestra fe. Porque es la misma. Y nosotros debemos de cultivarla, de siempre estarla regando ese árbol y que dé fruto.
Por eso es que nosotros en nuestro vivir diario debemos de siempre estar creciendo y alimentándonos de esa manera. Leyendo la Biblia, escuchando algo, viendo algo que siempre esté alimentándonos. Deuteronomio 6:4 dice, y este es lo que le llaman el Shema, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una sola fe en un solo Creador, es uno. Y entonces nosotros debemos de siempre cultivar eso, y creer y crecer. Amén. Entonces me quedé a la mitad. La próxima semana continúo, pero yo creo que esta parte es la que quería recalcar, ¿no? De que nosotros lo que creemos, lo que es la fe, no es lo que nos a veces han enseñado en el pasado. No significa de que yo voy a decir hoy me va a ir bien y voy a creerlo y se va a manifestar como una verdad. No, la fe es la convicción en el Creador, en lo que nosotros no vemos o en quien no vemos, y en que si pedimos algo con fe, porque la única forma de agradar a Dios es con fe, sabemos que Él nos la va a dar. Amén. Rosalinda parece que tiene un anuncio. Ser despedida. Y lo que salga de lo de las donas, pues es para arreglar los aires acondicionados, porque ya nos hacen falta, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, te damos gracias por la tarde que tú nos has dado, Señor, porque estamos aquí reunidos conociendo de tu palabra, Señor, y conociendo de lo que tú quieres para nosotros, para nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por la vida que nos das y por la salud que nos permite poder estar aquí, Señor. Te pedimos que acompañes a cada persona que está aquí, Señor, a sus hogares o al lugar que se dirige, Señor, que los guardes, estén seguros, Señor. Aquellos que están enfermos o estaban enfermos, Señor, que tú los sanes y que produzca una buena salud, Señor, permanente en la vida de cada uno, Señor. Y aquellos que tengan necesidad, Señor, que tú se las suplas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quedamos despedidos.